Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es lunes 20 de mayo. Yo los invito, mis hermanos, a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar la buena nueva, el Santo Evangelio, la palabra del Señor que va iluminando nuestra vida, nuestro corazón. Hemos iniciado la quinta semana de Pascua. Hoy lunes 20 de mayo, la Iglesia Católica nos propone a nosotros una parte del Evangelio de San Juan que está tomada del capítulo 14. Recordemos que la semana pasada iniciamos el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan, que se va a extender durante las próximas 3 semanas. 3 semanas escuchando estos mismos o el desarrollo de estos 5 capítulos. Iniciamos en el capítulo 13, lo que se llama la hora de Jesús o el diálogo que el Señor tiene con sus discípulos en la última cena. Esto que estamos escuchando es el diálogo que Jesús tuvo con sus discípulos en el cenáculo, cuando instituyó el sacramento del sacerdocio, la Eucaristía, les da el mandamiento del amor, como lo vimos ayer domingo, como el Señor Jesús les da un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Y en ese mandamiento es que nosotros vamos a ser medidos en el amor. Hoy, mis hermanos, la liturgia nos ha regalado a nosotros la lectura del capítulo 14, versículo 21 al 26 del Evangelio de San Juan, que a su vez estos versículos, este corpus bíblico se divide en 4 grandes partes. La primera parte en el versículo 21, segunda parte versículo 22, tercera parte versículo 23 y 24 y la cuarta parte versículo 25 y 26 de esta perícopa, de esta parte del Evangelio de San Juan que hemos escuchado hoy. Vamos a entrar a la primera parte. Dice el Señor en el versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ame será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Vea qué bonito esto. El que tiene mis mandamientos, el que los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo hago yo para llegar a amar a Jesús? San Jerónimo, el padre de la Iglesia Católica, que tradujo la Biblia del griego al latín en el siglo IV, San Jerónimo, esta traducción se llama la famosa Vulgata, dice lo siguiente, y eso lo cita también el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum número 25, dice que el que desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo,
y se apoya de un principio de razón suficiente de la lógica aristotélica, donde dice que nadie puede amar aquello que no tiene y no se tiene lo que no es. Es decir, si yo no conozco a alguien o a algo, sí, no puedo llegar a amarlo. El que desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo, y aquel que desconoce las Escrituras no puede llegar a amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque nadie ama a un desconocido. ¿Cómo hago yo para poder amar a Dios? ¿Cómo hago yo para aprender a conocer a Jesús? Hoy en día hay muchas películas, hay muchos libros, hay mucha literatura, hay tanta cosa que habla de Jesús, pero no debemos olvidar que nosotros, para poder conocer a Jesús, debemos ir a la Sagrada Escritura, al Nuevo Testamento, a los Evangelios, escudriñarlos, leerlos, ver cuál es la palabra de Jesús, ver qué nos dijo el Señor y Salvador Jesucristo. Solamente son 4 evangelios donde encontramos la palabra directa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojalá los pudiéramos leer, ojalá pudiéramos hacer ese ejercicio, mis hermanos, de poder leer la Sagrada Escritura. Hay algunos biblistas que dicen que si nosotros leyéramos 3 capítulos diarios de la Biblia, en un año no leeríamos la Biblia completa. En un año no leeríamos la Biblia completa. Algunos dirán: padre, me gustaría leerme la Biblia. Yo por lo personal me he leído la Sagrada Escritura completa unas 9 veces, 10 veces, ya se me olvidó. Completa, mis hermanos. Hay que escudriñar, hay que leer, hay que indagar. Y sobre todo los Evangelios y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendemos verdaderamente a amar y a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que la Iglesia Católica enseña sale de la Sagrada Escritura. Bebe la Iglesia de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Y vea lo que dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que los tiene. ¿Cómo hago yo para tenerlos? Pues conociéndolos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que conoce las Escrituras ama a nuestro Señor Jesucristo. Palabra de un santo padre de la iglesia llamado San Jerónimo. Ese es el que me ama, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo 21. Y el que me ame será amado de mi Padre. Vea qué bonito esto. Si nosotros amamos a Dios, el Padre nos ama a nosotros. Y el mismo Señor: y yo le amaré y me manifestaré a Él. Esto es algo bonito, la manifestación de Dios. Dios venía mostrándose del Antiguo Testamento a través de su revelación. ¿Dónde encontramos la revelación de Dios? Aquí, en la Sagrada Escritura. La revelación de Dios tiene 2 grandes momentos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El culmen de la revelación de Dios es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un santo que yo aprendí a querer mucho leyéndolo, se llama San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz decía que si nosotros le pedimos a Dios que nos hable de una manera diferente, como ya lo hizo en su Hijo Jesucristo, es ponerlo a prueba, es tentar a Dios. Si queremos escuchar a Dios, debemos leer la Biblia en voz alta, debemos ir a la Sagrada Escritura. De hecho, yo se los he leído en otros ambientes, pero vamos a hacerlo en este momento. El prólogo de la carta a los Hebreos, esta carta antiguamente se creía que era una carta escrita por el apóstol San Pablo. Hoy en día la crítica textual contemporánea dice que esta carta no se le puede atribuir al apóstol San Pablo, que fue escrita por otra persona, tal vez algún sacerdote que había adoptado a la fe cristiana, a nuestro Señor Jesucristo, y desde su conocimiento sacerdotal desarrolló esta carta, que es la carta a los Hebreos. Sin embargo, la Biblia pues dice que es a los Hebreos, y la iglesia dice que es, o se le atribuye, al apóstol San Pablo. Vea lo que dice el prólogo de los Hebreos 1:1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres. ¿Cómo nos habló? Por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Es decir,
el Logos, el Arqué, el principio creacional de todas las cosas, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Dios ya nos habló por medio de su Hijo, y lo que Dios nos tenía que decir ya nos lo dijo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el culmen de la revelación de Dios. Jesús es el culmen de la revelación. Dios mismo se muestra, Dios mismo se manifiesta. ¿Y cómo hago yo para conocer la revelación de Dios? Se lo repito, leyendo las Escrituras. Aquí está contenida la revelación pública, la revelación en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo le amaré y me manifestaré a Él. Pero ¿cómo se manifiesta Dios? Conociendo la Escritura. ¿Y cómo la tengo que conocer? Como me la enseña la Santa Iglesia Católica, iluminada por la Biblia, la tradición y el magisterio, que como se los he enseñado son las tres fuentes de revelación. Entonces, aquí acaba esta primera parte y viene la segunda parte, que es el versículo 22. Esta segunda parte encontramos nosotros la pregunta de uno de los apóstoles llamado Judas, y la Biblia aclara muy bien, no el Iscariote, Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Esa pregunta no solamente tal vez la hizo Judas en el cenáculo, en este diálogo que tiene el Señor en la última cena con sus apóstoles, sino que esta misma pregunta quedó marcada y grabada en el corazón del discípulo amado, que es el que desarrolla, escribe el Evangelio de San Juan, sino que esta pregunta también hacía parte de la comunidad primitiva que vivía en la época del discípulo amado, sobre el año 100 después de Cristo. Era una pregunta que se hacían todos. Algunos se creían los elegidos, solamente Dios se nos manifiesta a nosotros, y permitían que el orgullo, la prepotencia entrara a sus corazones. Algunos decían, bueno, como Dios no se manifiesta sino solo a ellos, entonces ¿para qué lo seguimos? Y abandonaban al Señor. Entonces esta pregunta muy humildemente se la hacían algunas personas, entre ellos vemos aquí a Judas, pero también el discípulo amado y la comunidad del discípulo amado. ¿Por qué Dios solamente se le manifiesta a ellos y no al mundo? Y podemos responder como le respondió Dios a Moisés. Moisés en el Antiguo Testamento le dice: Señor, muéstrame tu rostro. Y le dice Dios a Moisés: no, Moisés, no verás mi rostro, verás mi espalda. Ese texto está en el libro de los Números, por allá en el capítulo 10 en adelante. No verás mi rostro, verás mi espalda. ¿Qué significa esto? De que nosotros vamos a ver la manifestación de Dios tal vez después de que las cosas sucedan y acontecen en nuestra vida. Lo que le pasó a los discípulos de Emaús, San Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Dice que dos discípulos iban camino a Emaús, saliendo de Jerusalén a Emaús, y se les presenta el Señor. En ese momento, mientras vivían el acontecimiento, no lo reconocían. ¿Cuándo lo reconocieron? Después de. Y lo reconocieron cuando el Señor fracciona, parte el pan. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Que muchas veces nosotros, en un momento de prueba, de dificultad, o en algún momento que hemos vivido en nuestra existencia, que hemos transcurrido en nuestra vida, no vemos tal vez el paso de Dios en nuestra vida, pero cuando las cosas han transcurrido, han sucedido, han pasado, decimos: verdaderamente aquí estuvo la mano de Dios. Aquí estuvo la mano de Dios protegiéndome de este accidente. Aquí estuvo la mano de Dios porque verdaderamente yo viví esto y aquello. Y entonces vemos la revelación de Dios. Dios que se revela, que se muestra, que se da a conocer a aquellos que ama. ¡Qué bendición esto! Ojalá que nosotros podamos reconocer ese paso del Señor por nuestra vida. Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros? ¿Y quiénes eran ellos? Los que amaban, los que conocían al Señor, y no al mundo. ¿Por qué el mundo? Porque el mundo no ama al Señor, porque el mundo no reconoce su grandeza y no reconoce su belleza. Si nosotros nos ponemos a pensar, el mismo Señor Jesús, cuando fue apresado y fue presentado delante de el rey Herodes, se burló de él sencillamente y le pedía un signo, un milagro, solamente como una mofa. Si lo vemos delante de Pilato, el mismo Pilato también se lavó las manos
delante del Señor, y aunque quiso saber un poco más, sencillamente se hizo a un lado porque el mundo desprecia todo lo que es de Dios. Por eso Dios se le manifiesta a aquellos que ama y a aquellos que lo aman a Él. Y sin embargo, si alguna persona del mundo quisiera conocer al Señor, quisiera entrar dentro de ese cuerpo místico de Cristo a través de la iglesia, a través del bautismo, pues también va a recibir la manifestación de Dios, porque Dios se le manifiesta a aquellos que lo aman y a aquellos que Él ama. Y amándolo el Señor, dice también, lo amará el Padre. Esta pregunta que se hace la iglesia primitiva, que se hace el discípulo amado, y aquí en la Biblia la vemos en boca de Judas, no el Iscariote, la responde el Señor precisamente de esta manera. Versículo 23 y 24. Jesús le dice, escuchemos la palabra de Jesús tan contundente. Si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Cómo demostramos nosotros que amamos al Señor? Guardando su palabra. Y mi Padre le amará y vendremos en plural a Él y haremos morada en Él. En cambio, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Es decir, no solamente rechaza al Hijo, sino que rechaza al Padre. ¿Cómo hago yo para demostrar que amo al Señor? Guardando su palabra, escuchándola. ¿Y cómo hago yo para guardarla? Pues conociéndola, escudriñándola, escuchándola, estudiándola, viviéndola, teniendo un conocimiento de la palabra. Una lectura, dijo la Virgen María en Medjugorje, una lectura asidua de la palabra de Dios, y eso también lo dice el Concilio Vaticano II. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Se me viene a mí una cita bíblica, creo que está en San Mateo, bueno, está en San Mateo en el capítulo 7, al finalizar el capítulo 7 y del Evangelio de San Mateo, donde el Señor y Salvador Jesucristo nos habla a nosotros de guardar la palabra, los verdaderos discípulos del Señor. Vea lo que dice el Señor Jesucristo al final del Evangelio de San Mateo, cuando el Señor Jesús habla del hombre prudente y del hombre sabio. Dice, San Mateo capítulo 7, versículo 24, es el final del Evangelio de San Mateo en el capítulo 7. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa, y la casa cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué nos está diciendo esto el Señor? El que escucha la palabra del Señor y la pone en práctica, el que escucha la palabra del Señor y la guarda, está diciendo el Señor, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él, como una roca firme, como un cimiento verdaderamente. En cambio, aquel que no escucha la palabra es como el que construye sobre la arena. Los mismos vientos, las mismas tempestades, la misma lluvia, los mismos torrentes soplan sobre esta casa, embisten contra ella y la casa se cae porque no tiene un fundamento, el fundamento que se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo tiene. Por eso dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y ahí es donde yo mido el amor que le tengo a Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios y verdaderamente la guardo en mi corazón, hago esta palabra un cimiento de mi vida, verdaderamente yo estoy sobre roca firme, que es Jesús. Pero si yo la escucho y la desecho, como hicieron por allá los griegos en Atenas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, cuando San Pablo estaba predicando en Atenas, de hecho te escucharemos después. Ahorita no tenemos tiempo para esas cosas, para esos temas cristianos, esos temas de iglesia. No tenemos tiempo para Dios. Así piensa el mundo. Y en cambio los que estamos enamorados del Señor nos deleitamos en su palabra. Podemos decir como Ezequiel, este rollo es dulce. Cuando lo probé me pareció dulce. Eso es lo que dice. Salmo 1. Feliz el hombre que no hace causa común con los que se burlan de Dios.
sino que medita la ley del Señor, la palabra del Señor día y noche. Josué capítulo 1, versículo 8, medita la ley, medita la palabra del Señor día y noche. Y eso es lo que debemos hacer, rumiar, pensar, meditar, aprender, indagar, escudriñar en la Sagrada Escritura. Y a la medida que lo vamos haciendo, vamos enamorándonos más de Dios. Recuerde que este aprendizaje de la Biblia tiene que ser a la luz de la Iglesia Católica. Entonces la Biblia nos va a llevar a enamorarnos del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, de los sacramentos y de toda la fe católica, porque todo lo que la Iglesia Católica predica es tomado de la Biblia. Pero bueno, aquí termina la tercera parte y entramos a la cuarta y última parte, donde el Señor habla acerca del Espíritu Santo. Y es hermoso lo que el Señor nos va a decir en este momento. Les he dicho estas cosas estando entre ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, se lo enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ahí termina esta cuarta parte. El Señor nos dice que nosotros debemos leer, escudriñar, amar, guardar la Sagrada Escritura. No se preocupe. Hay gente que dice, padre, pero es que yo leo, y a mí no se me pega nada. Yo veo que los predicadores citan textos bíblicos, libros, y mueven la Biblia por un lado y se la conocen. Claro que sí. Mucha gente tiene esa memoria fotográfica de poder aprenderse la Biblia de memoria. Yo admiro mucho un predicador, un sacerdote llamado el Padre Luis Toro, y ese hombre es una Biblia humana, una Biblia andante. Le pasa lo que le pasaba a mi santo, a San Antonio de Padua, que una vez invistieron por allá los moros para destruir el convento donde estaba San Antonio, y en este convento solamente había una Biblia, y entonces gritó el superior, salven la Biblia, salven la Biblia, y entonces dijo uno, mejor salvemos a Antonio que se la sabe de memoria. Claro, era un hombre supremamente intelectual, y hay gente como el Padre Luis Toro que se prende esa Biblia, yo lo escucho y maneja esa Biblia para un lado y para otro. Yo ahí hago pinitos también, voy a veces escudriñando, estudiando, tratando un poco de aprender cada vez más. Pero muchas veces nosotros nos preocupamos por cosas sin sentido. Padre, es que yo leo y se me olvida. No se preocupe. No se preocupen de qué van a decir, dijo el Señor, porque cuando tengan que hablar, el Espíritu Santo les iluminará y les pondrá la palabra precisa para su defensa. Lo pasa a los predicadores. Estamos predicando muchas veces, mis hermanos, y a veces viene la Biblia y la palabra es iluminada, viene un texto, viene otro, como el Señor ha estado en esta buena nueva, sacando textos bíblicos y mostrando su gloria y su grandeza. Claro que sí, pero ¿cómo hago yo para sacar esos textos? Pues primero leyéndolos, a no ser que tenga usted un don que se llame el don de la ciencia infusa, así se llama ese don, que usted sepa todo sin haber estudiado nada. Gloria al Señor. Dicen por ahí que muchos santos de la Iglesia Católica han tenido ese don de la ciencia infusa, entre ellos San Maximiliano Kolbe, dicen algunos que lo tenía, que fue una persona que murió en la Segunda Guerra Mundial. Hay otros que hablan de San Francisco Javier, que tenía ese don de la ciencia infusa, y muchos santos de la Iglesia Católica. Yo por ahí he escuchado un hermano que no lo conozco, pero lo he escuchado por internet, Marino Restrepo, es un laico predicador católico, y hay gente que dice, el hermano Marino Restrepo tiene el don de la ciencia infusa. Gloria al Señor. ¿Cómo así? Sabe todo sin estudiar nada, y cualquier tema que le den lo desarrolla desde la perspectiva católica, desde la teología, sin haber estudiado nada. Sin embargo, los que no tenemos ese don, nos toca leer, aprender. ¿Qué es aprender con H? Pues escudriñar, leer, indagar, tratar de memorizar, escudriñar una vez y otra vez y otra vez. Pero llegará el momento en que cuando usted esté hablando acerca del Señor, del amor del Señor, pues se cumple esta promesa que el Señor nos ha dado. El Paráclito, la palabra Paráclito significa abogado, consolador. Pero el Paráclito, ¿quién es? El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, se lo enseñará todo y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Y eso se cumple. Cuando usted ama al Señor, guarda la Escritura, sale. Cuando usted habla, sale. A mí hay gente que me dice, Padre Bernardo, ¿por qué cuando le preguntamos algo usted siempre responde con la Biblia? Yo les digo, porque es que tiene más valor la palabra de Dios que la palabra humana. Y cuando yo tengo que dar un consejo, yo por lo general doy un texto bíblico, o hago una referencia bíblica, o le leo a alguien la Biblia, o le dejo
a una persona la tarea, me escriben, padre, tal consejo, léase tal libro, léase tal otro, vaya a la carta de tal, escudriñe tal, órele al Señor a la luz de este versículo bíblico, y el Señor siempre habla. Yo los invito hoy, mis hermanos, a que tengamos un encuentro íntimo y personal con Dios a través de la lectura de la palabra del Señor, y hagámoslo a través del corazón de la Virgen María, aquella que lo amó hasta el extremo, aquella que lo conoció, aquella que lo acogió en su corazón, la madre de la palabra, la madre del verbo, la Virgen María. Pidamos a la Santísima Virgen María que nosotros también nos podamos enamorar de su Hijo Jesús y lo podamos conocer a través de la lectura asidua de la palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 145, versículos 2 y 3. Todos los días te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre. Grande es Yahvé, muy digno de alabanza, su grandeza carece de límites. Oremos. Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tu palabra y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las dificultades del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, Dios me les bendiga, la Virgen María me les guarde siempre. Hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor, el Padre Bernardo Moncada. Para mí es una alegría, mis hermanos, poderles transmitir, compartir, comunicar la palabra de Dios a través de estos medios digitales, a través de YouTube, a través del Facebook, que me encuentran como Padre Bernardo Moncada, a través del Instagram como Padre Moncada, a través de estas redes sociales que sirven de tanta bendición porque debemos llegar a todo el mundo con la palabra del Señor. Yo les pido hoy, mis hermanos, a que ustedes tomen la decisión de escudriñar las Escrituras. Léanse al menos los 4 evangelios, léanse al menos las 3 cartas del apóstol San Juan, léanse al menos el Nuevo Testamento, hagan algo por el Señor. Algunos dirán, padre, ¿y cómo hago yo para leer un versículo diario, un capítulo diario? Y a la medida que el tiempo va pasando, usted va avanzando y cuando menos se dé cuenta, caiga en la cuenta, ya se ha leído al menos un libro de la Biblia completo. Yo los invito y los animo a que hoy escudriñemos las Escrituras. Hermanos, hemos llegado al final de este programa. Antes de irme, les recomiendo las 2 cosas que les he venido recordando siempre. A mí me escribió una señora, me dice, ay padre, usted repite siempre lo mismo. Es lo único que tengo que decirles, mis hermanos. 2 cositas para finalizar, 2 cosas. La primera, ayúdenme a evangelizar. Hermanos, queremos llevar esta buena nueva a muchos corazones, a muchas personas, para que conozcan a Jesús y se conviertan y sean salvos. ¿Y cómo hace usted para ayudarme a evangelizar? ¿Verdad? Primero, suscríbase a mi canal en YouTube, dele suscribirse, activando la campana, o en Facebook, dele like a la página. Me encuentran como Padre Bernardo Moncada y por Instagram como Padre Moncada. Segundo, reproduzca los videos. Si a usted el video le gustó, dele me gusta, y si no le gustó, pues dele no me gusta. De igual manera, esa interacción me ayuda. Si le da me gusta o no le gusta, de todas maneras me está colaborando a evangelizar. Cuarto, ahí en Facebook no lo dice, pero en YouTube dice guardar, archivar, guárdelo, archívelo, no queda en su celular, sino en la memoria misma de YouTube. Y quinto, compártalo, copie el link y envíeselo a sus familiares y a sus amigos para que ellos también escuchen la buena nueva. Y la segunda cosa que les he querido recordar, les vengo recordando desde hace un tiempo atrás, es la campaña $1 para la evangelización. ¿Qué significa esto? Queremos grabar una película católica, una película con los hermanos de Pluma Blanca Producciones, Camilo Quiñones, Sebastián Largo, Alexis y todo el grupo de esta hermosa productora. Queremos grabar una película católica, llevar a Jesús hasta las salas de cine. Y necesitamos recoger un dinerito. Son aproximadamente de 100 a 150 mil dólares lo que gastamos en la película. Llevamos 5.000, 5.200 aproximadamente de dólar en dólar. ¿Y cómo me puede usted colaborar? Vea, si los más de 143 mil suscriptores
de YouTube, los más de 32,000 seguidores de Facebook o los más de 6,000 suscriptores en Instagram me colaboraran donándome $1 una vez en la vida, usted podría poner su grano de arena, su grano de oro para poder grabar esta película. Yo no estoy pidiendo mucho dinero, $1, uno solo, uno en su vida, no le estoy pidiendo ni mensual ni cada año, nada. $1 en su vida. ¿Y cómo lo pueden donar? Vea, en Colombia está la cuenta de Bancolombia y en Estados Unidos la de Wells Fargo a nombre de Bernardo Moncada, que es su servidor. Segundo, está por PayPal, que también es un medio de donación, o en Colombia está Nequi. El número de Nequi es 313-398-3638. Sin embargo, en la descripción del video de YouTube está todo debidamente explicado para poder hacer llegar la donación. Y también aquí en este en vivo usted puede ir en el signo pesos y poner su grano de oro, su grano de arena, ese $1 para la evangelización. Y yo sé que vamos a lograrlo en el nombre del Señor, sea en este año o en 2 años, en 3 años, pero en el nombre de Jesús sé que lo vamos a lograr si todos nos unimos, porque la unidad hace la fuerza. Gracias, mis hermanos, de antemano por sus donaciones. Hay gente que me ha escrito: padre, yo no tengo ni $1, padre, no tengo nada para donar. Entonces dóneme una Ave María, dóneme un Padre Nuestro, un rosario, pídele a Dios y a la Virgen que las personas que sí tengan ese $1 y lo puedan donar, lo hagan llegar de alguna manera a este ministerio, el ministerio del Padre Bernardo Moncada. Y bueno, mis hermanos, no siendo más, yo quiero despedirme de ustedes impartiendo la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.